la cita, Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Y hoy vamos a hablar de Dios como nuestro Padre, y cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, también nos referimos a Él como nuestra máxima autoridad y como alguien que nos está formando permanentemente. Nosotros a lo largo de esta vida, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender que vamos a ser aprendices toda la vida. Debemos tener, por tanto, un corazón sensible, un corazón humilde para recibir lo que nuestro Padre, en su gran amor, quiere que nosotros marquemos dentro de nuestro carácter. Y este versículo, si usted ya lo tiene, voy a leerlo, nos habla un poco de eso, ¿no? Dice el verso 5 de Hebreos capítulo 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más, ¿qué tal si oramos y entregamos esta mañana al Señor? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor de Padre. Y aún gracias por tu disciplina. Señor, te damos gracias porque el deseo tuyo es tener una familia con hijos que sean iguales a Jesús. Por tanto, tenemos una vara muy alta, un ejemplo muy alto que humanamente no podemos, Señor, vivir, no podemos practicar. Y es en ese sentido que te pedimos ahora, Señor, que siga tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, guiándonos y ayudándonos a vivir la vida cristiana como debe vivirse. Que nuestro corazón esté siempre humillado delante de ti y que haya, Señor, en nosotros el deseo de vivir en santidad y un temor de Dios que sea muy profundo. Gracias, Señor, porque tu amor es maravilloso. Muchas gracias porque todos los días lo podemos percibir. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ya tenemos el texto base, por decirlo así. Ahora, si hablamos de hijos, necesariamente tenemos que hablar de padres. Y cuando uno habla de Dios, obviamente tenemos que hacer mención a la Trinidad, ¿no? Hablamos de Dios Padre, hablamos de Dios Hijo y hablamos de Dios Espíritu. Pero también Dios tiene otras características o atributos. Por ejemplo, Él es el Dios creador. Y así como hemos mencionado que Él es Padre, muchas veces también nosotros lo vemos como lo que Él es Dios juez. Él juzga con justicia todas las cosas. Si, por ejemplo, hablamos del Dios creador, es muy sencillo el ejemplo. Nosotros podemos ver todo lo creado. La naturaleza, el cielo, las estrellas, la creación, que definitivamente es bella, pero que lamentablemente el ser humano cada día la destruye más. Y si hablamos de el Dios juez, bueno, nosotros nos referimos a aquel que en mayor o menor medida, aunque podemos decir siempre, Él puede castigarnos, ¿no? Por causa de nuestro pecado. Es el que puede emitir un juicio y sobre ese juicio puede venir un castigo. O como todo juez, también puede venir una absolución. Pero esto me hace acuerdo a la frase que es muy común, ¿no? Y dice, cuidado que Diosito te va a castigar. Es lo que se le dice a los niños pequeños cuando se portan mal o cuando están haciendo algún berrinche. Pero así como podemos ver a Dios creador, y es muy fácil poder verlo porque es simplemente mirar por la ventana y darse cuenta de la creación maravillosa.
O así como podemos ver también al Dios juez, porque obviamente sabemos y tememos a su castigo o a su juicio, no es tan fácil y nos cuesta de hecho poder ver al Dios Padre, ¿no? Es una de las facetas más importantes, más necesarias para nuestra vida, pero que lamentablemente nos cuesta asimilar. Y uno puede decir, ¿por qué? Vamos por partes. Cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, ¿qué es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9? Jesús le dijo a sus discípulos en ese verso, le dijo, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Y comienza el Padre Nuestro precisamente con esa frase, ¿no? Padre Nuestro. Y por si lo han olvidado, porque puede pasarnos, yo quiero esta mañana recordarles de que Dios es nuestro Padre, ¿no? De que somos hijos de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, bien, por la gracia de Dios, nosotros tenemos padres terrenales. Quizás algunos ya partieron a la gloria, pero otros todavía tenemos la dicha, la bendición de tenerlos con nosotros. Y aún así, mientras vivamos en el mandato de Dios, nosotros debemos honrar a nuestros padres. ¿Y eso qué quiere decir? Debemos respetarlos, debemos darle buena fama, por decirlo de otro modo, eh, y hacerlo muy simple sería decir, portarse bien para que hablen bien la gente, los otros, de nuestros padres, ¿no? Yo pregunto a aquellos que todavía tienen a sus padres vivos, uno o los dos padres, ¿cómo nos estamos portando? ¿Cómo estamos tratando a nuestros padres? Entonces, es una bendición tener padres terrenales, pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos también un Padre que es celestial, ¿no? Por encima de ellos, de nuestros padres, tenemos a Dios como nuestro Padre eterno. ¿Y quién es nuestro Padre eterno? Una vez más, es el Dios que ha creado los cielos, la tierra, es aquel que nos ha dado la vida biológica, es aquel que nos permite ver salir el sol todos los días y que ese sol sale sobre buenos y sobre malos, que tuvo en su corazón, como dice la palabra en Génesis, hacernos a su imagen y a su semejanza. Y lo dice Juan en el Evangelio de Juan, y nos ha dado el privilegio, nos ha dado la potestad, el derecho de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es una honra mayúscula para cada uno de nosotros. Por tanto, cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, no tenemos por qué sentirnos menos que nadie. Amén. Y de hecho, si aún no tengo mis padres terrenales, pero sí sé que Dios es mi Padre eterno, tampoco tengo que sentirme menos que nadie, ¿no? Por ahí ni siquiera llegué a conocer a mi Padre terrenal, pero sí ahora conozco a mi Padre celestial. Tampoco es necesario que tu padre sea famoso o que tengas un apellido ilustre, eso no importa. Lo que importa es que eres hijo de Dios y Él te tiene en su corazón, como buen padre que eres, ¿no? Cuando hablamos de padre, hay que completar el cuadro, ¿no? Si hablamos de un padre es porque hay una familia. Como decía, mencionaba en la oración, en el corazón de Dios está tener una familia con hijos que sean iguales a Jesús. Ahora, si avanzamos en las Escrituras, le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Aquí se nos habla del perfeccionamiento en la iglesia. Nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Eh, Puede que tenga algo de un vocabulario más rebuscado, que demande más tiempo para poder desagregar y digerir esta palabra, pero aquí nos habla, lo vuelvo a leer, hasta que todos, dice todos, no solamente algunos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la dimensión, el tamaño de la vara a la cual el Señor quiere que nosotros lleguemos, ¿no?
Y para decirlo también en términos familiares, podríamos decir, por tanto, que Cristo es nuestro hermano mayor, Él es nuestro ejemplo y Él es nuestro parámetro de vida. No son tanto los ejemplos del mundo los que debemos seguir, sino absolutamente debemos seguir a Cristo como nuestro hermano mayor, por el ejemplo que Él nos dio aún en su vida terrena y porque Él es nuestro parámetro de vida. Y ahí es importante también contextualizar en cuanto a lo que estamos viviendo en este tiempo. Definitivamente hay una descomposición de las familias. El mundo trata de volver a resignificar lo que es una familia y todo lo que el mundo trata de concebir como familia está demasiado alejado de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como cristianos debemos tener convicciones claras en ese sentido. Lo primero es entender que la familia es creación de Dios, ¿no? Eh, y es la comunidad básica, es la unidad básica o primaria de la raza humana. Es donde en realidad podemos concebir la sociedad como tal. No puede haber una sociedad si no hay primero familia. Lo segundo es que si Dios es el creador de la familia, como tal es el único que tiene autoridad y el derecho de decirnos qué es la familia, ¿no? Para qué existe y cómo debe funcionar. No son, y lo voy a decir con sinceridad, no son los homosexuales, no son los agnósticos, no son los filósofos de este tiempo los que deben dictar el verdadero rol de la familia. El verdadero rol de la familia está establecido en la palabra de Dios desde antes, para ahora y para siempre. Amén. Y lo tercero, en cuanto al hablar de la familia, es que solo puede vivir y desarrollarse normalmente si cuenta con la presencia de Dios. Hay una canción incluso que desde muy pequeños le hemos cantado, dice, con Cristo en la familia, un feliz hogar, ¿no? Perdón la mala cantada, pero en realidad es eso, con Cristo en la familia, un feliz hogar, ¿no? No puede haber una familia que se desarrolle y viva normalmente si no cuenta con la presencia de Dios. Ahora, si vamos un poco más adelante, ok, ¿cuál es la situación actual de las familias? Vamos a, creo, coincidir todos que la crisis de nuestra sociedad y de esta generación se focaliza principalmente en los hogares. Es ahí donde tenemos un serio problema. Por eso es que tenemos sociedades luego enfermas. Allí es donde en realidad se están librando grandes batallas espirituales, porque se viven literalmente contiendas, tensiones, discusiones, resentimientos, amarguras, las separaciones y tristemente los divorcios. La familia es un blanco del enemigo y él apunta a básicamente una cosa, destruirla. Ahora, por el contrario, cuando el hogar está sólido y sano, vamos a tener en general, como nación o como Estado, sociedades sanas. Pero si lo ponemos en el plano cristiano, si tenemos familias sanas, nosotros vamos a tener congregaciones sanas. ¿Amén? Ahora, si vamos avanzando y decimos, bueno, la situación actual es mala de las familias en general, ¿cuál es la causa para el deterioro familiar? Podemos volver a caer en lo que mencionábamos antes, el haber ignorado y abandonado el orden de Dios para las familias. Hemos olvidado y ignorado, lo hemos abandonado, cuál es el orden de Dios para las familias, qué es lo que Dios nos dice en la palabra. Y no solamente eso, sino que hemos reemplazado eso por criterios que son meramente humanos. Y si vamos a las escrituras en Jeremías capítulo 2, verso 13, repito, Jeremías capítulo 2, verso 13, la palabra de Dios es clara ahí. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Si vemos una vez más el pasaje, hay dos males que ha hecho el pueblo de Dios. Aquí no está hablando de la sociedad, no está hablando de la gente del mundo, de aquellos que no conocen al Señor. Es el pueblo de Dios el que ha caído en dos males. El primero dice, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva.
Y el segundo, en lugar de beber de las aguas del Señor, comenzaron a cavar cisternas, ¿no? Espacios donde no podían contenerse las aguas. Las aguas no se retenían. Y esta palabra, que desde hace miles de años, es la misma que se puede aplicar en este tiempo. ¿Por qué? Porque, querido hermano, hermana, familia de Dios, la única fuente de vida para los hogares es Dios mismo y su palabra. Amén. Los hombres, en cambio, hoy buscan agua en cisternas que no contienen agua. Y muchos tratan de encontrar la solución, y no voy a ofender a nadie, pero tratan de ir, por ejemplo, tras los consejos de la filosofía humana, de la psicología humana. Y está bien, es necesario tener psicólogos, es necesario tener aquellas personas que razonen y traten de interpretar la vida, pero aquellos que lo hacen sin Cristo en su corazón definitivamente solamente van a usar su mente, y su mente es limitada para poder guiar a cualquier persona. No hay, puede haber una inteligencia humana, puede haber una sabiduría humana, pero esa sabiduría ni esa inteligencia se comparan a lo que la palabra de Dios establece. Ahora, volvamos al punto de la familia. Debe quedar claro que somos familia de Dios y que Dios es nuestro Padre. Y como buen Padre que es Dios, es el mejor Padre, Él quiere que todos sus hijos anden bien y vivan bien. Usted y yo somos padres y creo que para nuestros hijos queremos siempre lo mejor. Queremos que anden bien por el camino del Señor y queremos que vivan bien. Y esto nos habla de que Dios como Padre es además nuestra máxima autoridad, porque Él es el que dicta las normas y dicta las reglas y las formas de comportamiento que se deben dar. Y no es que al decir esto estemos entrando en una camisa de fuerza, es decir, qué rígido que es Dios, qué Padre estricto el que tenemos. Nos olvidamos ahí de que Dios como Padre, así como nosotros como Padre, lo primero que nos nace, si somos padres normales, por nuestros hijos, es ¿qué cosa? Es amor, ¿no? Y lo segundo después del amor es precisamente el tratar de ayudar a nuestros hijos a crecer. Y eso implica muchas veces educar, formar, marcar la pauta, rayar la cancha, pero todo en el marco pleno del amor. Ahora, de todas formas, aquí hay algunos atributos en los cuales me gustaría incidir. El primer atributo de Dios es que como Dios Padre, Él es autoridad. La pregunta es, ¿para qué está la autoridad? ¿No? ¿Para qué está la autoridad? Respuesta muy simple, razonamiento muy lógico. La autoridad está para obedecerla, para sujetarse a ella. Por ejemplo, la caída del hombre se debió a qué cosa. Cuando hablamos de Adán y de Eva, se debió básicamente su pecado, el pecado original, la caída, a la desobediencia al mandato que Dios le había dado. Por tanto, es a la desobediencia, se debe a la desobediencia a la autoridad de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva que no debían, ¿qué cosa? Comer del árbol de guayaba. No, mentira. No era árbol de guayaba, era del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? ¿Fueron obedientes? Tampoco. Desobedecieron. Al desobedecer, pecaron. Y las consecuencias fueron, no solamente para ellos, fueron para todos nosotros, para toda la humanidad hasta nuestros días. Y esto nos muestra que toda desobediencia trae sus consecuencias, así como la obediencia trae buenos resultados, da buenos frutos. En el caso de la iglesia, de la familia de Dios, nuestro Padre nos manda a obedecer su autoridad. Y aquí hay algo muy práctico a lo que quisiera referirme. La iglesia es la familia de Dios y el Padre nos ha provisto de autoridades delegadas, por ejemplo, para cuidar de su rebaño. Estamos hablando de los pastores o de las autoridades, ancianos que existen en la congregación. Y la pregunta es, aunque esto no suene demasiado vertical, pero que orgánicamente debe funcionar, ¿nos sujetamos y les obedecemos? Resulta que ellos son la autoridad puesta por el Padre. ¿Sí? Y Romanos 13, verso 1 y 2 es claro en cuanto a este aspecto. Se lo leo yo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas.
Eso en el marco general, aún de la sociedad. Tenemos que sujetarnos a la policía, tenemos que sujetarnos al alcalde, la alcaldesa, aunque no nos guste, o al gobernador, o al gobierno central, al presidente. En este momento nosotros estamos nuevamente en una cuarentena rígida por estos días de carnaval, pero es porque estamos obedeciendo lo que las autoridades han establecido. Pero si bajamos, no sé si es bajar, pero si vamos al nivel, al ámbito eclesiástico, en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 17, ¿qué es lo que dice? Hebreos 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y lo vuelvo a leer, obedeced a vuestros pastores, ancianos o maestros, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y si aterrizamos en Filadelfia, bueno, Filadelfia nunca va a poder quitar de su corazón, por ejemplo, el recuerdo de quien para muchos fue como un padre espiritual, y estamos hablando del hermano Lester, ¿no? Y como representante de la autoridad de Dios, yo estoy seguro de que Lester veló por las almas de ustedes, por la vida espiritual de ustedes, ¿no? Pero también creo que la corrección que a veces Lester daba no ha sido fácil para ustedes. Yo no lo conocí, por eso hablo de esta manera, y tal vez ha podido ser dura. Aún así, yo creo que todo lo que él hacía, lo hacía con amor de padre para que los hijos sean incluso mejores que él. Y no me queda duda que él, en cierta medida, era como un padre, ¿no? Y ahora, Lester ya no está, son varios años, creo que son más de 10 años. Sin embargo, en Filadelfia creemos por fe que hay hombres que son fieles, que están en el lugar de él para continuar la obra que el Señor les ha encomendado, y que también deben tener la misma autoridad que el Dios Padre les ha dado. Y mencionaba Oscar, por ejemplo, que estamos en una etapa de transición. No es nada grave ni nada delicado, sino es algo que está establecido estatutariamente dentro de Filadelfia. Por tanto, el 28 de febrero van a haber, mencionando la palabra, nuevas autoridades, van a haber nuevos ancianos, algunos dejamos de ser ancianos. Me pongo a pensar que, por ejemplo, este es el último mensaje que voy a dar como anciano de Filadelfia. Pero quienes vengan igual tienen el respaldo y la autoridad del Señor. Y por tanto, a ellos también tenemos que sujetarnos todos como congregación. Y es por eso que debemos tener un espíritu de obediencia como congregación y además practicar la obediencia. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Porque del otro lado, si nosotros nos ponemos en la posición de padres, por ejemplo, yo pregunto, ¿acaso no nos agrada cuando los hijos obedecen? Lo mismo ocurre con Dios cuando nosotros le obedecemos. Eso en cuanto a la autoridad. Ahora, vamos al segundo atributo de Dios Padre. Identificamos un segundo atributo que es el de Dios Padre como formador, ¿no? Cuando hablamos de Padre formador, nos referimos a Dios tratando de formar nuestro carácter. Él está permanentemente trabajando sobre nosotros, ¿no? La Escritura dice se me fue el versículo, aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Y el Señor quiere completar su obra y eso habla mucho de la formación de nuestro carácter. Y yo creo, por tanto, que ninguno de nosotros ya es un producto acabado, terminado. Ninguno de nosotros puede decir que se va a graduar ya como cristiano. Decía al principio, todos debemos entender y ser conscientes que vamos a ser aprendices hasta cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor nos lleve. O pregunto, ¿hay alguno aquí que se considera que ya es santo, puro, inmaculado, que no necesita nada más? No. Eh, pero para formarnos también, ¿cuánto hemos sentido a lo largo de nuestra vida la disciplina de Dios? ¿No? Tal vez no hubo una huasca con colepegia al estilo de nuestros padres cuando éramos muchachos, de parte de Dios, pero sí, el Padre tiene sus maneras de disciplinarnos, ¿no? Y podemos decir, son las circunstancias en las que Dios obra, que Dios pone en nuestro camino
y que muchas veces con sinceridad lo único que nosotros alcanzamos a decir es no gloria a Dios, no aleluya, sino me duele, ¿no? Y a todos nos ha dolido. Entonces, si volvemos nuevamente al pasaje de Hebreos 12, por favor, y comenzamos a remarcar el versículo 5 y el versículo 6 de Hebreos 12, que es nuestro texto base esta mañana, dice la Escritura así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota, dura palabra, a todo el que recibe por hijo. Dice el verso 6, lo repito, el Señor al que ama, disciplina. Si no nos amara, no tendríamos disciplina, no tendríamos castigo, por decirlo así. Pero incluso ejemplifica y describe la forma del castigo. Dice, azota a todo el que recibe por hijo. Y el azote no es una caricia, el azote duele. La disciplina del padre, vuelvo a mencionarlo, se desarrolla, se ocupa del desarrollo del carácter. Y el carácter no se forma de un envión. El carácter es día a día, ¿no es cierto? Y diariamente se nos enseña y educa en justicia, en hablar, pensar y hacer las cosas correctamente. La vida cristiana, si bien el nacer de nuevo puede ser en un instante, pero la vida cristiana es una carrera. Hay muchas formas como en la palabra se nos ejemplifica. Y dice además que es una carrera que hay que correr con paciencia. Y durante todo el proceso de la vida cristiana, nuestro carácter va siendo formado. Ahora, nosotros somos hijos de Dios que tenemos que honrar a nuestro Padre con nuestra manera de vivir, ¿no? Así como dice parte de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Nuestro Padre Celestial está por encima de nuestros padres biológicos y por tanto a Él tenemos que honrarlo con nuestra manera de vivir. Y nuestro testimonio debe ser aquel indicador que dé lugar a que se hable bien o mal del Padre Celestial. Porque la gente nos está mirando, nuestros vecinos nos están mirando, nuestros colegas de trabajo nos están mirando, y ellos van a determinar si de verdad nosotros somos buenos cristianos o malos cristianos. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de nosotros, eso es cierto. Pero en este caso, nuestro testimonio es aquel que va a decir, realmente ese es un hijo de Dios, ¿no? Por tanto, pregunto, ¿qué es lo que estamos hablando en este tiempo? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Será que un cristiano puede decir malas palabras? Solamente para poner un ejemplo, lo que se me viene a la mente ahora. De hecho, la Escritura dice, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca, pero no solamente el vocabulario, también cómo nos comportamos ante los demás. ¿Somos altivos, somos orgullosos, somos vanidosos, somos soberbios, o somos gente sencilla que reconoce que cada día vive por la gracia del Señor, ¿no? Y que así como de gracia recibe, también generosamente de gracia da? O en el trabajo, somos cumplidos en el trabajo, somos responsables, somos puntuales, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no nos salen bien? Con maldiciones, con improperios, con reclamos, golpeando la mesa. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cuál es nuestra actitud con las personas del sexo opuesto, etcétera, etcétera, etcétera? En realidad, la vida es integral. No podemos decir yo soy cristiano los domingos y después hago lo que me da la gana. Todos los días nosotros somos como cartas abiertas delante de los demás que nos están leyendo permanentemente para saber que lo que somos o lo que decimos ser en realidad es lo que somos. Ahora, cuando nosotros en este proceso de la vida reconocemos que podemos fracasar, que en nuestra humanidad lo podemos hacer, podemos fallarle al Señor, es en ese momento en el que Dios viene y nos corrige con fidelidad. Cuando desobedecemos, nos disciplina por nuestro propio bien. Hace esto porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y vuelvo a decir, ¿no es eso acaso lo que hace un buen padre? Sigamos con la lectura entonces. Versos 6 y verso 7 del mismo pasaje
Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿no? En otras palabras, no seríamos hijos reconocidos por Dios si es que en realidad hiciéramos lo que nos diera la gana y no hubiera disciplina, significaría que nosotros no somos parte de la familia de Dios, ¿no? Ahora, parece un contrasentido, pero debemos dar gracias a Dios por su disciplina. Debemos dar gracias a Dios por la disciplina de nuestro Padre Celestial. Es una muestra de su amor en primer lugar y además es una señal clara de que nosotros somos hijos de Dios. La palabra es clara, todos participamos de la disciplina, nadie se va a quedar sin ella y si no recibimos la disciplina quiere decir que no somos verdaderos hijos de Dios. Remarco eso. Pero si vamos avanzando, en el versículo 9 y 10 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, de acuerdo a su criterio, y muchas veces se equivocaban. Tal vez la disciplina no era la correcta, el castigo terminaba siendo injusto, el que se portó mal era mi hermano, pero a mí me llegó igual a Huasca, etcétera, etcétera, ¿no? Como a ellos les parecía. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, que nos disciplina, para que participemos de qué cosa, de su santidad. El Señor siempre va a estar trabajando en nuestro carácter, el Señor siempre va a poner situaciones y circunstancias de disciplina para que nosotros terminemos siendo santos. La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, hay un propósito en la disciplina que es nuestra santificación. Ahora, hay padres que corrigen en ira, ¿no? Que en su enojo, cuando se dan cuenta que ha habido una situación que no está de acuerdo a lo que ellos quieren, bueno, se sulfuran. Y cuando se corrige en ira a los hijos, es más probable que en realidad, en lugar de generar una corrección, lo que nosotros estemos generando es un daño no solo físico, sino un emocional, y marcando el corazón y el alma de nuestros hijos con una herida que puede durar mucho tiempo. Eso pasa cuando nosotros corregimos mal y corregimos en ira. Pero la diferencia es que nuestro Padre Celestial corrige en amor. Su disciplina, en el fondo, lo que hace es purificarnos. Y a veces el purificarnos no es de un día para el otro. Nosotros como padres podemos echar huasca, podemos tomar la vara, como dice la Escritura, y golpear. Y después de eso se acabó el castigo. Pero en el caso del padre, a veces la disciplina no es de un momento, no es de un día, ni de una semana, ni de un mes. Quizás pueda ser más de un año o más, ¿no? Su trato es prolongado, no son pocos días. Y eso obviamente tampoco nos alegra. O sea, uno no está tirando cohetes cuando está pasando por una situación de prueba o de disciplina. ¿Qué dice el versículo 11, por ejemplo, en cuanto a eso? Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo vuelvo a leer. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por tanto, eso nos muestra nuestra fragilidad, nuestra humanidad, debilidad, y que definitivamente cuando el Señor nos está disciplinando, nos va a doler y nos va a entristecer, ¿no? Es tristeza lo que dice la Escritura que viene. Pero después, hay un después, ¿no? Da fruto apacible, da un fruto de paz, de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? Y uno puede decir cuando está pasando por una situación de prueba o de disciplina, ¡yupi! Estoy siendo probado. Mm, Quisiera conocerlo en ese momento. No, más bien hay dolor, hay quebranto, esa es la verdad. Hay lágrimas, se llora mucho. ¿No? Pero el pero que pone la Escritura es santo, ¿no? El pero significa de que después de esto viene algo mejor.
en el caso de este contexto bíblico. Dice, viene fruto, viene un beneficio, viene un resultado. No es que va a quedar en nada. Y además dice que es apacible. Y obviamente estamos hablando, por tanto, de un fruto de paz. Lo que va a haber en nosotros va a ser paz. Ya no va a ser más dolor, ya no va a ser más tristeza, no va a ser amargura, sino va a ser paz. ¿Para quiénes es la paz? Para aquellos que han sido ejercitados, dice la palabra, ¿no? O sea, el ejercicio, aún el ejercicio físico, no es decir, hoy he decidido hacer 20 abdominales y estas 20 abdominales me tienen que durar por 5 años. No, uno tiene que hacer las 20 abdominales y quizás más de una serie de abdominales todos los días si es que en realidad quiere ver el resultado, quiere ver el fruto de su esfuerzo. Por tanto, cuando uno es disciplinado, está siendo ejercitado en el espíritu, en su alma. Y eso significa de que va a ser una y otra vez la disciplina hasta que aprendamos la lección. Y llegado el momento ya no seremos probados o tratados o disciplinados en esa área, pero sí la seremos en otra, porque definitivamente lo que el Señor quiere es que de forma integral nuestro carácter sea tratado para que nosotros podamos ser santos. Amén. Ahora, yo comparto esto para animar a no tener temor de sufrir en realidad. Eh, Cuando viene la disciplina de Dios es importante que nosotros recordemos siempre que es, en primer lugar, porque Dios es Padre y nos ama. En segundo, porque somos sus hijos. Y en tercer lugar, porque nos ejercita para vivir vidas limpias y vidas santas. Y desconozco el momento que estés viviendo, todas las circunstancias que estamos viviendo en esta segunda ola, por lo menos en lo personal, hacen que uno vuelva a recordar los meses difíciles o más difíciles de esta pandemia de mayo, junio, julio y aún parte de agosto. Las noticias tristes se suceden todos los días. Yo no puedo decir eso es parte de la disciplina de Dios para con mi vida, pero es parte de una circunstancia en la que el Señor sigue trabajando sobre nuestro carácter. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer cada día es darle gracias a Él por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Hace 2 días yo hablaba con una persona que vino aquí a la casa a almorzar, que hace un poco más de un mes su esposo falleció abruptamente. Esta pandemia se lo llevó en 3 días. Incluso y la familia logró conversar con él cuando estaba bien, pero a los 3 días ya no estaba con nosotros. Y la gran interrogante de esta persona que no es cristiana es ¿por qué? Y recuerdo el título de un libro del doctor Dobson que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y esta persona dice, ¿por qué? Yo quise contagiarme, yo lo abracé, yo lo besé, fui a la clínica con él, me saqué el barbijo porque yo quería sufrir lo que él estaba sufriendo. Y yo no tengo nada. Se contagió, fue asintomática, ya dio sus pruebas negativas, y ella dice, lo único que sé es que el Señor debe tener algún propósito conmigo porque yo no entiendo por qué no estuve en la misma situación. Y créanme que es una situación que afecta solamente, no solamente a esa persona, sino a todo el entorno, a toda la familia. Ella es familiar mía, es una media hermana mía. Y es duro, es difícil, pero nosotros mismos decimos, Señor, ¿por qué? No tenemos la respuesta. Dios sí, pero sí sabemos que toda circunstancia que estamos viviendo, como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el Señor sabrá por qué. Lo importante es que nosotros tengamos siempre un corazón agradecido y nunca olvidemos, a pesar de que no lo entendamos en su momento, que si el Señor trata con nuestras vidas y con nuestro carácter es porque Él nos ama. Y si nos ama, es como dice su palabra, es porque somos sus hijos. Y esto además tiene un fruto que luego va a ser apacible. Cuando veamos atrás, nos demos cuenta del aprendizaje recibido y miremos hacia adelante y caminemos cada día más hacia la santidad. Amén. Amén, hermanos. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos una vez más y vamos a cerrar este tiempo orando.